Hola a todos los oyentes, bienvenidos a Espacio Vera, un lugar para fomentar la crítica, el pensamiento filosófico y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas. Mi nombre es Jesús Vera Cierta y fomento el sufrimiento como base para la felicidad y la muerte como el motor que la impulsa. Hoy quiero hablar de un término propuesto por una psicóloga estadounidense que se llama Susan David, que es la agilidad emocional. Repito bastante este contenido porque es realmente importante que se sepa, ya que esto es un tema que es bastante ajeno porque el tema popularizado es la inteligencia emocional y este es un tema que realmente no es muy conocido a pesar de que ha sido un boom bastante grande. Pero ¿qué es ser ágil emocionalmente? Bueno, ser ágil emocionalmente es la capacidad de conectar con nuestro mundo interior. Y no estoy hablando de espíritus, chácaras, no. Estoy hablando no de manera en específico, ¿sí? Pero, como digo, es la manera de conectar con nuestro mundo interior y nos ayuda a ser coherente con nuestros valores, pensamientos, emociones de forma saludable y hasta con nuestros recuerdos. Porque algunos de estos recuerdos quedan grabados en nuestra mente y forman parte de quienes somos, si somos suficientes buenos en algo o con algo, y a veces se pueden quedar o nos podemos quedar atrapados en estos recuerdos y pueden convertirse en factores contraproducentes que nos pueden llevar a sufrir depresión o ansiedad o simplemente quedarnos estancados en una zona de confort y sufrir de una ansiedad estacionaria como un círculo vicioso que no nos permite afrontar ni construir nuestra realidad. Y no suele ser contraproducente quedarse en el pasado porque te ciega de tu presente y evita que avances totalmente. Pero ¿cuál es el propósito de esta agilidad emocional? Bueno, el propósito no es quiero ser feliz. O sea, no. Se trata más de cuando vemos a una persona florecer, podemos utilizar esa palabra. Cuando vemos a una persona florecer de una manera, que se siente conectada consigo mismo y con el mundo que la rodea de forma saludable. Entonces, ¿qué habilidades psicológicas tienen estas personas? Bueno, la agilidad emocional provee de algo que no importa cultura o el país que sea. Se puede ver enfoques y experimentos psicológicos en que nosotros estamos conectados con nosotros mismos y adquirimos una visión de a dónde queremos ir y mucho más importante, el por qué. Y permitirnos poder avanzar en nuestra vida hacia la persona que queremos ser. Pero la agilidad emocional también tiene una contraparte que es la rigidez emocional. Y la rigidez emocional puede verse como cuando nos quedamos atascados en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. En nuestras acciones, en nuestros recuerdos, causando que no podamos avanzar. Como ejemplo, puede ser un padre que tenga como importancia el tiempo con los hijos, pero al llegar del trabajo está estresado o estresada y llega directamente al teléfono. Pueden llegar a pasar tiempo con sus hijos, pero el estrés es lo que manda y no los valores que conforman a esa persona, que vendría siendo como la otra cara de lo que somos como seres humanos. Otro ejemplo sería estar en un grupo de personas y de cierta manera sentirnos excluidos o quizás menospreciados. Como respuesta a esto, podemos ser antipáticos o apáticos, cortantes y hasta ser sarcásticos de tal manera que nos comportamos como una persona diferente a la que quisiéramos ser o a los valores que tenemos como personas. A menudo lo que suele suceder es que estamos como en dinámicas personales, siguiendo ciertos patrones casi que sin piloto automático. Son reacciones que realmente no nos benefician. Y un ejemplo sería cuando en una conversación siempre termina con una discusión en la pareja. Y puede que no sea lo que se desea, pero la relación ya ha hecho esto tanto tiempo que se convierte en un patrón de comportamiento y es ese piloto automático, que no importa lo que hagamos, la conversación va a seguir ahí, va a seguir en esa discusión continua. La rigidez emocional es cuando nuestros pensamientos, emociones y recuerdos no nos dirigen o no nos conducen a actuar de la manera que correspondería a nuestra sabiduría.
Susan David habla en su libro acerca de 4 términos, pero voy a nombrar 2 que son los que ella nombra, que me parecen excelentes y son los que podemos percibir en cada momento, en cada lugar, que es el embotellar y el encubar las emociones. ¿Cuál es la influencia de embotellar las emociones y cómo afecta en nuestro comportamiento? Bueno, embotellar las emociones es lo que ocurre cuando la gente o la persona, a veces porque la sociedad le dice que sea positiva, que tenga solo vibras alegres, o por no tener suficiente desarrolladas las habilidades de agilidad emocional, tal vez porque de pequeño nos enseñan que la rabia o la tristeza es mala, que la ira es mala, y no desarrollan bien estas emociones. Lo que ocurre es que entonces la persona se enfrenta a dificultades en la vida como nos pasa a todos, y en vez de reaccionar de manera saludable a estas emociones, las aparta. ¿Y qué pasa cuando apartas o embotellas esas emociones? Entonces sucede que se empieza a juzgar a sí mismo las emociones. ¿Sí? Yo tengo una emoción como la de tristeza y yo me juzgo por tener esa emoción. Que no, diciendo como cosas como no debería tenerla o eso es problema mío, por considerar de algún modo que esa emoción en mí no debería ser, no es legítima. ¿Qué sucede cuando esto se vuelve cotidiano? Porque sí, esto lo podemos hacer de vez en cuando y de cuando en vez. Pero ¿qué sucede cuando esto se convierte en un exceso? Pasa que cuando alguien se sienta triste, solo va a dejar la tristeza de lado. O si algo le molesta, solo lo ignoro. Y lleva 5 años, un ejemplo, lleva 5 años siendo infeliz en un trabajo, pero no importa porque al menos tienes un trabajo. Cuando pasa esto, suele ser proporcional a un nivel de depresión o de ansiedad. Y las personas tienen una mala percepción de lo que es depresión o una mala percepción de lo que es ansiedad. Hay ansiedades que se le dicen cuadros ansiosos o cuadros depresivos, y hay ansiedades que ya son niveles patológicos. Pero todos podemos padecer de depresión o ansiedad. Y según los baremos, que digamos que son como estas vistas estadísticas de los países, todos los países tienen un rango de ansiedad con el que nacen los niños hoy en día. Pero retomamos, lo interesante es que esto complica y evita la buena comprensión y la complejidad para poder resolver los problemas. La persona que dice que es infeliz pero decide ignorar esto, en 5 años seguirá siendo infeliz porque en ningún momento afrontó esta infelicidad. Y va a seguir siendo infeliz, hayan pasado 5, 4, 6 años, porque no ha pensado en esto. Y eso afecta nuestro bienestar psicológico. A ver, y ahora la otra parte, que es incubar las emociones. Véase el embotellar las emociones como poner las emociones en una botella y sentarse encima de ellas. Pero ahora, ¿qué es incubar las emociones? Es diferente, pero muy parecida a la de embotellar las emociones. Si en una se apartan y se dejan de lado las emociones, que es en la anterior, cuando hablamos de incubar las emociones, te sumerges en ellas, como que si estuvieras nadando en un mar inmenso. Y esto funciona como una justificación de que si me siento triste, pues tengo motivo para estar triste. Y por ende, tengo toda la razón de estar triste. Y todo lo que diga, o todo el que diga lo contrario, pues está equivocado y no presto atención de ello. Esto sucede porque tratamos a las emociones como el centro del universo. Cuando incubamos las emociones, nuestras emociones se convierten en el centro del universo. Y no tomamos una distancia saludable de estas. Y caemos en el extremismo. Porque no supimos ser resilientes con nuestras emociones, porque no supimos colocar esos límites que evitan que llevemos todo a un extremo del péndulo y quedarnos allí. Una de las habilidades que se ganan con la agilidad emocional es el exteriorizar las emociones. Como seres humanos tenemos una gama de emociones y cuando nos concentramos de manera no saludable en eliminarlas, es como tener una mano y decidir que no la vamos a utilizar. O sea, las emociones del ser humano son muy complejas y tenemos una gama muy amplia. Y estas emociones complejas son las que nos han ayudado a adaptarnos a lo largo de la vida y de la evolución.
Entonces, en vez de estar pensando en no quiero experimentar esta emoción o no me gusta esta emoción, hay que entender esa emoción y evitar incubarlas y evitar embotellarlas. Hay una realidad que la sociedad nos ha conformado para ser personas que debemos ser buenos, puntuales, positivos y siempre ser lo mejor de lo mejor, como padres, estudiantes, maestros, profesionales o en lo que sea. Y se nos olvida que nosotros también hacemos lo que podemos contando con quienes somos, mediante las circunstancias que nos componen. La mejor manera de salir a flote es con el autocuidado. Los invito a que lo investiguen, o si quieren saber acerca del autocuidado, me lo pueden colocar acá y yo hablo acerca del autocuidado. Y empezar por tener un poco de compasión con nosotros. Por último, les voy a dejar 4 tips o 4 herramientas de la agilidad emocional, que son 4 herramientas que da Susan David para poder desarrollarnos de una manera más constructiva, podemos decir. A ver, la primera es exteriorizar las emociones. ¿Okay? Este es sumamente importante, no tanto porque sea el primer tip, sino porque aquí aceptamos la emoción que tenemos. Y no, cuando hablo de aceptar, no hablo de conformismo, no. Hablo de aceptar, de entender que tenemos esa emoción. Y segundo que nada, hay que ser amables con nosotros mismos. Tenemos que ser amables con nosotros mismos. Eso es una de las cosas que dirán como, ajá, pero o sea, ¿en qué momento yo no he sido amable conmigo mismo? ¿Cómo puedo ser amable conmigo mismo? No reprochándote, diciendo, no puedes hacer esto, no puedes tener esta emoción, o no puedes, ¿qué te sucede? ¿Por qué te comportas así? Si tú no deberías ser así. No, hay que ser amables con nosotros mismos y aceptar la emoción que estemos pasando en ese momento y exteriorizarla. Eso es lo más importante, exteriorizar estas emociones. Es el primer paso primordial para poder mejorar en lo que son las habilidades de agilidad emocional. La segunda sería tomar distancia. Tomar distancia es importante no solamente con nuestras emociones, sino con cualquier evento que podamos tener en nuestra vida. Tomar distancia es primordial. Cuando tomamos distancia tenemos que etiquetar cuáles son las emociones de la mejor manera posible, porque podemos decir, oye, me siento molesto, pero quizás no te sientes molesto, sino que puede ser que te sientas inseguro o triste o irritado. Entonces, entre mejor sepamos etiquetar nuestras emociones, mejor sepamos identificarlas, mejor podemos trabajar en ellas, entendiéndolas, porque cuando entendemos una emoción podemos tener control sobre ella, y no control como que yo no voy a sentir esto, no, sino de evitar embotellar y incubar las emociones. También algo que habla Susan David es ser curiosos con cuál es el valor detrás de esa emoción y qué está intentando decir esa emoción que es importante para mí. Si por lo menos un niño le dice al papá, Perencejo no quiere jugar conmigo, y tú le dices, bueno, pero ¿eso cómo te hace sentir? Me siento molesto. Pero ¿por qué te sientes molesto? ¿O estás triste? ¿O te sientes decepcionado? Claro, utilizando palabras que el niño pueda comprender. Y enfocar a que el niño descubra por qué la amistad es buena para él. Le preguntas cosas como, ¿para ti la amistad es buena? ¿Y por qué es buena la amistad para ti? ¿Qué valor tiene que tu amigo Pedro juegue contigo? Y así mismo podemos hacer los adolescentes, los adultos, los de tercera edad, aprender a lograr ser curiosos con las emociones que tenemos, para poder entender por qué estas emociones pueden ser quizás de alto valor para mí. Tercero, preguntar los porqués. Esta es una parte importante para poder avanzar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos preguntamos nuestros por qué, es básicamente lo mismo que encontrar el valor. Preguntarnos el por qué este sentimiento, en qué me ayuda este sentimiento. Y todas estas preguntas alrededor del sentimiento que tenemos en ese momento. Y además preguntarnos cómo vamos a actuar el día de mañana. Si hoy en la oficina, me agredieron verbalmente, hago el paso 1, el paso 2, llego al paso 3, me pregunto por qué me siento de esta manera, cuáles son estos sentimientos, y me pregunto cómo me voy a comportar el día de mañana cuando vea a esa persona que me agredió verbalmente. ¿Sí? ¿Cómo me voy a comportar mañana? Eso, prepararnos y anticiparnos al futuro
nos ayuda a construir una versión de la realidad. Si no han visto el capítulo de construcción de la realidad, les voy a dejar el link acá abajo para que vayan y lo vean. Y escuchen ahí lo que hablo acerca de la construcción de la realidad, lo que hablo de Kelly y cómo él nos dice que cuando nosotros nos anticipamos a los eventos, construimos una realidad beneficiosa para nosotros, para poder entenderla. Ok, retomamos. Entonces, primero tenemos que exteriorizar, segundo, tomar distancia, tercero, preguntarnos por qué y cómo nos vamos a comportar el día de mañana, y cuatro es avanzar. Así de sencillo, avanzar. O sea, no podemos haber hecho estos 3 pasos y volver al mismo sitio. Tenemos que avanzar, tenemos que salir de la zona de confort, pasar y tolerar esa resistencia, tolerar esa frustración y avanzar. Bueno, esto ha sido todo por esta vez. Pueden seguirme en YouTube y en Facebook como Jesús Vera Cierta y en Instagram como Alejandro Piso Vera 11. Y recuerden, Espacio Vera es un espacio para el pensamiento crítico, para aplicar la filosofía. Fomento el sufrimiento como base para la felicidad y la muerte como el motor que impulsa la vida. Hasta la próxima.